Las plazas de mercado son patrimonio cultural de Colombia. Históricamente han sido de los lugares más importantes en la ciudad, desde cuando se hacía en la Plaza de Bolívar hasta hoy que se hace en edificios construidos. Con el tiempo han servido como lugares de encuentro casual, creadores de comunidad y de cercanía entre los miembros de un mismo barrio o una misma zona, cosas que son vitales para cualquier gran ciudad, además de ser impulsoras del comercio local y el turismo sostenible. Y en términos prácticos hacen de competencia a las grandes cadenas de supermercado, usualmente ofreciendo precios más bajos e ingredientes que no se consiguen fácilmente en otras partes. En Colombia son famosas la de Honda, la de Mompox, la de Girardot. El mercado como patrimonio no es exclusivo de Colombia. En muchas partes del mundo los mercados tradicionales son considerados una parte esencial de la historia. Hay ejemplos en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia, cada uno con sus particularidades. Estos son ejes de turismo e incluso son considerados paradas imperdibles en sus respectivas ciudades. Hablando específicamente de Bogotá, hay muchísimas plazas de mercado, pero hoy me quiero concentrar en las plazas distritales, que en mi opinión son las más interesantes y las que más pueden ser consideradas patrimoniales. Hoy hay 19 plazas de mercado distritales en Bogotá repartidas en 14 localidades. Sabiendo lo importante que son los mercados a nivel mundial, a nivel país y a nivel distrito, uno esperaría que al menos en la capital estas se preserven, se mantenga su carácter patrimonial, se le den garantías a quienes han trabajado allí por generaciones y se amplíe la cobertura de estas construyendo más, ¿verdad? Obvio no. Esto es Bogotá. Hoy les voy a contar la historia de la Plaza Central de Mercado de Bogotá, la que fue la más grande de toda la ciudad y por un tiempo uno de los puntos más icónicos de ella, parada infaltable para cualquiera que visitara y para cualquiera que viviera en ella. Para no hacer la historia demasiado larga y sabiendo que la historia de Bogotá empieza muchísimo antes que la colonia, empecemos esta historia en particular en la época colonial de la ciudad, cuando el mercado se hacía en días específicos y al aire libre. Una vez a la semana, la Plaza Mayor, hoy conocida como Plaza de Bolívar, se convertía en el espacio para las compras como había sido durante mucho tiempo. Los campesinos llegaban a vender lo que habían cosechado esta semana, era común ver indígenas vendiendo su casa como forma de subsistir, la gente se encontraba con sus vecinos y vivía su vida. Este sistema funcionó durante siglos, hasta la mitad del siglo XIX, cuando se instaló la estatua de Simón Bolívar en la plaza y con la idea de poner orden en la ciudad y evocar plenamente al Libertador, se decidió mover el mercado, idealmente a un edificio construido. El predio que se escogió para esto fue a 3 cuadras de la Plaza de Bolívar, en el huerto de las Hermanitas de la Concepción. Finalmente, en 1864, luego de ciertos problemas para la construcción, se inauguró la Plaza de Mercado de la Concepción, la primera plaza de mercado construida del país, hace 161 años. Esta contaba con unas galerías grandes para que pudiera pasar el aire y lo purificara. Hay que recordar que la teoría miasmática aún regía, por lo que era evitar el flujo del aire para evitar pandemias. Esta estructura es relativamente similar a la de los columbarios del cementerio central. Poco después de su inauguración y como dije en un principio, la plaza fue una parada obligatoria, un punto de encuentro casual de todas las clases sociales y era ampliamente considerada un éxito, no solo en términos de obra civil por el bien que le hacía a la ciudad, sino en términos económicos. Las propiedades cerca del mercado aumentaron mucho más en valor que las propiedades lejos de él, e incluso llegó el punto en que la plaza fue la segunda fuente de ingresos de todo el municipio de Bogotá entre 1866 y 1892. Con el tiempo el comercio evolucionó de manera natural, lo que permitió la venta de otras cosas como enseres y ropa, y de manera inducida, como cuando se prohibió la venta de carnes en la plaza para evitar que la gente oliera la carne pudriéndose, otra vez por la teoría miasmática, que llevó a que se construyera el mercado de carnes a una cuadra de la Plaza de la Concepción. El caso es que la plaza era tan popular y la población de la ciudad crecía de tal manera que muy pronto se vio a las plazas de mercado en edificios construidos como un eje importante de la planeación urbana en otros barrios en desarrollo en Bogotá, y se vio urgente ampliar la Plaza de la Concepción para poder suplir la demanda. En los inicios del siglo XX la ciudad empezó a llenarse de plazas de mercado que se construían por iniciativa misma de la ciudad. Se construyeron en Las Nieves, en Chapinero, en Las Cruces, San Cristóbal, San Fernando, La Concordia y La Perseverancia, y se propusieron hacer algunas que nunca se construyeron, como por ejemplo se puede ver en los planes del barrio de Santa Teresita. Pero la gran obra de esa época era la reconstrucción de la Plaza de la Concepción, que ahora llamaré Plaza Central de Mercado. Cuando se construyó la plaza original en 1864, en Bogotá había 45.000 personas, mientras que para 1918 este número ya se había triplicado y había casi 150.000. Era insostenible hacer el mercado en el mismo edificio. Su construcción no fue sencilla. Si hoy en día realizar obras importantes en Bogotá es imposible, en 1910 era muchísimo peor. Las guerras civiles, la priorización de otros proyectos, las exigencias del gobierno para la construcción de la plaza, incluso una polémica grande sobre la autoría del proyecto porque inicialmente la había tomado un equipo y luego otro, entre otras 1000 obstrucciones más, hicieron que esta obra se retrasara. Pero en 1927, la Plaza Central de Mercado de Bogotá fue inaugurada. Esta plaza se componía de 2 pabellones, en los costados occidental y oriental, y una estructura central con una rotonda.
El interior estaba cuidado para el expendio de víveres de una manera higiénica y ordenada. Su evento de inauguración fue grandioso. Asistió el presidente de la República y el alcalde de la ciudad. Se tomaban tan en serio el tema del orden que los vendedores debían vestir uniforme de color correspondiente al producto que vendían. Los puestos estaban bien organizados y en general todo estaba predispuesto para una experiencia agradable al comprar. Si usted no tiene idea de la existencia de esta plaza, no se preocupe, pues ya no existe. Con todo lo que he dicho hasta ahora, es bastante fácil caer en la trampa de la romantización del pasado. Nos han contado historias sobre la supuesta Atenas sudamericana, de una ciudad sumamente elegante donde todos vestían de traje y sombrero, y las descripciones que hasta ahora he dado pueden ser interpretadas como la nostalgia de una ciudad que no viví, pero la realidad tiene muchos más matices y no es tan fácil como decir que todo tiempo pasado fue mejor. La plaza central de mercado, así como la de Las Nieves y Chapinero, funcionaron en términos prácticos como centrales de abastos. Aquí llegaban todos los víveres de la ciudad, mientras que las otras plazas de la ciudad funcionaban como minoristas o plazas satélites. Esto generaba muchísimo tráfico en las principales, tanto vehicular como peatonal, un desorden terrible que no pudo ser previsto en los planes para la plaza, además de que las condiciones de higiene, mirando más allá de los miasmas y concentrándonos en el estado de los alimentos perecederos, estaban muy lejos de los estándares que tenemos hoy. La comida no pasaba por tantos estrictos controles de calidad, no había refrigeración propiamente dicha a la escala a la que estamos acostumbrados hoy, y debido a la siempre creciente demanda, incluso esta plaza que hicieron para suplir la necesidad de la gran ciudad se quedó relativamente pequeña y era normal ver vendedores vendiendo lo que pudieran en el piso afuera de la plaza en sí. Gracias a todo esto es sabido que el olor en las inmediaciones de la plaza no era el mejor, además de que alrededor de ella existían dinámicas sociales complejas. La pobreza extrema y la falta de vivienda de muchas personas se veía directamente. Era normal ver gente pidiendo limosna o un poco de comida enfrente de la plaza o enfrente de la iglesia de Santa Inés, una iglesia del siglo XVI que también quedaba allí mismo. Una recomendación que puedo hacer para imaginar las dinámicas sociales que existían es el libro La calle 10 de Manuel Zapata Olivella, un libro específicamente sobre las dinámicas de esa zona de la ciudad en los años 40. Santa Inés, la Facultad de Medicina, la Plaza de Mercado, el Pasaje Rivas, las chicherías, todo se ve ahí plasmado. El caso es que la plaza de mercado y su relación con la ciudad en su auge no podía ser descrita como algo netamente positivo, y ese pensamiento y asociaciones con lo sucio, lo indeseable y lo incivilizado empezó a infiltrarse en el pensamiento colectivo de los ciudadanos, especialmente aquellos de clase alta. Es también en los años 40 que se empieza una especie de campaña de desprestigio en contra de la plaza central de mercado y todo lo que tuviera que ver con ella. No ayudaba que para esa época la chicha también era desprestigiada, y alrededor de esta plaza proliferaban las chicherías. Hay que recordar que para este momento la ciudad era muy sucia. La basura se acumulaba en las calles, los malos olores eran terribles. No muy diferente a como es hoy, pero me entienden. Se culpó a la plaza de mercado de esto, se la acusaba de antihigiénica, de incivilizada, se estigmatizaba a quienes vendían y a quienes compraban. Existía para este momento y de parte de un sector de la sociedad una aversión muy grande al comercio popular. Al leer artículos de opinión de la época sobre la plaza y el estado de la ciudad en ese momento, es imposible no notar el evidente clasismo que impulsaba esto. El edificio que alguna vez fue un orgullo nacional ahora estaba siendo demeritado y culpado de los problemas de incivilización que ellos clamaban era el problema de la ciudad, junto con la chicha. Fue aquí que empezó la campaña para demoler la plaza central de mercado junto con las otras dos más populares, la de Las Nieves y Chapinero. Esta campaña se ve ejemplificada en la revista Proa, que planteaba un problema en torno a la plaza de mercado y una solución, para ellos higiénica y civilizadora. La revista utiliza palabras exageradas y adjetivos sensacionalistas para mostrar su descontento con el estado de la plaza de mercado y los que ellos consideraban un lugar que había sí o sí que demoler. Me dormí profundamente, pero el sobresalto me despertó. Acababa de transitar por un antro de repulsiva suciedad. Semejaba ser la guarida de espantables brujas. Era un ambiente pleno de desorden. Seres haraposos portando en la cabeza desgraciados atados se confundían aquí y allá con fardos hediondos, con trozos de carnes sanguinolentas y putrefactas. Mi situación era difícil. Sin embargo, debía lograr un propósito: obtener mi mercado. El hacinamiento continuaba y nada había podido comprar. Más tarde, con gran esfuerzo, logré vencer tantos inconvenientes y a la ligera escogí algo. Quise pagar, pero mi dinero había sido hurtado. La angustia me despertó. Acababa de soñar con la plaza de mercado de Bogotá. 16 manzanas del centro histórico era lo que esta revista planteaba demoler, reemplazándolas con manzanas de estilo modernista, con una optimización del espacio y calles más anchas que se acomodaran al tráfico peatonal y vehicular, que ellos consideraban demasiado para las calles tan estrechas. Si me lo preguntan a mí, es clara la influencia de Le Corbusier.
el mismo que 20 años atrás había propuesto demoler medio París y que también propuso demoler media Bogotá para reemplazarlos con edificios modernistas, y cuya influencia aún se ve hoy en los planes parciales del centro histórico. En estos ejemplos se ven las palabras que se usaban en esta época para describir las zonas aledañas a la plaza central de mercado. Esa zona estaba rodeada de chicherías, lugares que ya contaban con un gran estigma gracias al racismo institucional, que la demeritaba por ser de origen indígena, mientras se exaltaba la cerveza, de origen alemán, además de hoteles y cuartos baratos. Todo esto empezó a influir en el imaginario colectivo de la clase gobernante del país y de la ciudad, lo que culminó en la decisión de deshacerse de la plaza de mercado central de una vez por todas. El pabellón oriental se demolió para dar paso a la carrera décima, de la cual les hablo en más a detalle en este video, y que era vista en su momento como necesaria para la modernización de la ciudad. Se expropiaron los locales y se demolió, y poco tiempo después, con el cambio en el poder gracias al golpe de estado de Rojas Pinilla, se terminó de demoler por completo. Este mapa de 1944 muestra las plazas de mercado, marcadas por estatus y por el destino que se había decidido para ellas. Aunque fue un lugar importantísimo en la vida diaria de los bogotanos durante casi un siglo, hoy no existe en el imaginario colectivo de muchos bogotanos. Yo mismo no sabía de la existencia de esa plaza sino hasta hace un tiempo, cuando leí este libro de William García Ramírez. La plaza central de mercado fue tratada injustamente, y su repudio justificado en el clasismo, demolida a pesar de que era un éxito en términos económicos, fuente directa de empleo para una población vulnerable y un punto icónico de la ciudad. Y la peor parte es que no sirvió de nada. La demolición de la plaza y la modernización de la ciudad fueron un fracaso rotundo. Hoy, en 2025, aún hay muchísimas partes de la ciudad de Bogotá donde no hay facilidad de acceso a los alimentos, y las plazas de mercado, lejos de ser los morideros putrefactos que clamaba la clase dirigente de los años 40, se han convertido en patrimonio cultural, y hoy sabemos que con buena organización pueden ser espacios muy buenos para todos, además de ser apreciadas por la sociedad, más allá de su estado físico, del cual hablaremos más tarde. Además, los predios exactos que se transformaron gracias a la modernidad son lugares inseguros y con problemas de uso, empezando con la carrera décima, que acabó con dos de los parques más importantes de la ciudad, la dividió en dos y hoy permanece llena de basura a pesar de las técnicas soluciones de la Secretaría de Integración Social. Y pensando específicamente en las plazas que fueron demolidas, los predios donde estaban la Plaza de las Nieves y de Chapinero hoy están lejos de su mejor momento. El predio y el entorno particular donde estaba la Plaza Central de Mercado hoy sufre. Durante un tiempo ese lote fue un parqueadero, y hoy ahí está el edificio latino, además de varias edificaciones de comercio mayorista. Y aunque yo no tengo nada en contra de la arquitectura modernista, creo que puede ser muy hermosa en los contextos adecuados, se puede decir que lo que hay ahí hoy no se le puede llamar patrimonio arquitectónico, y sería muy difícil empatarlo con el ideal higiénico, organizado, tranquilo y de fácil acceso con el que soñaban los promotores de la demolición de la plaza. El barrio y la zona conocida hoy como San Victorino, además, es netamente comercial, y aunque hoy es generadora de empleo directo e impulsor de la industria de la moda local cada vez más importante, es una zona muy céntrica con poca vivienda y poca organización. No es una zona particularmente hermosa de la ciudad y la seguridad deja muchísimo que desear. Si hablamos de las otras plazas de mercado que sí quedaron en pie y las que se construyeron después de la demolición de la Plaza Central de Mercado, las cosas tampoco son de color de rosa. Y hago énfasis en la palabra distritales, porque hay otras plazas muy populares como la de Palo Quemado, que son muy importantes, pero de las cuales no voy a hablar en este momento. Muchas partes de la ciudad hoy no tienen cobertura y dependen únicamente de los fruver y supermercados privados. Además, las plazas de mercado se encuentran principalmente en sectores o históricos o sectores de estratos medios y bajos, lo que refuerza un estereotipo de que las plazas de mercado o lo público son únicamente para estos sectores de la población. Miremos cómo están estas plazas hoy en día y los retos que afrontan. Empecemos con las plazas distritales más visitadas, que en realidad creo que comparten estados muy similares, la de la Concordia y la de la Perseverancia. Si buscamos en guías de turismo en Bogotá, planes para hacer, lugares bonitos para visitar, muy probablemente nos encontremos con alguna de estas dos plazas de mercado, que luego de ciertas remodelaciones se han convertido en imperdibles para cualquier habitante o visitante. En la Perseverancia se presume está el mejor ajiaco del mundo. En la Concordia hay unos muy visitados restaurantes donde los turistas pueden obtener una experiencia 100% bogotana, llena de comida local y frutas exóticas. En inmediaciones de ambas plazas, en el barrio de la Concordia y en el barrio de San Martín, están llevándose a cabo procesos de transformación urbana. Y creo que en esta misma descripción es que está el problema. Hoy en día estas plazas se venden como lugares chic y pintorescos para que los turistas conozcan un poquito de la cultura local y han perdido la esencia de lo que realmente son, mercado. Tomemos el caso específico de la Perseverancia, uno de los primeros barrios obreros de la ciudad. Este barrio es patrimonio inmaterial por las costumbres, la vida de barrio, las casas, la plaza de mercado, el festival de la chicha, por todo.
pero hoy las políticas públicas parecen darle la espalda a quienes llevan habitando aquí por generaciones y apelan simplemente al beneficio de las grandes constructoras. Inmediatamente después del barrio de La Perseverancia se está gestando un proceso de gentrificación gracias a estos edificios, que encarecen la vida y lentamente obligan a las personas a irse. Es un contraste bien interesante ver cómo en una cuadra nos llenamos de edificios, mientras que en la siguiente hay casas que urgentemente necesitan mejoramiento. La plaza de mercado es también víctima de eso. Como dije antes, en la práctica ya no es un mercado. La gentrificación y la turistificación del centro de Bogotá la ha convertido más en una plazoleta de comidas y menos en una verdadera plaza de mercado. La gente ya no merca ahí. Y no se trata de estar en contra del progreso o de la modernización de la ciudad. Es claro que Bogotá necesita crecer hacia arriba y brindar más opciones de vivienda digna en zonas céntricas. Pero qué bien le hace a la ciudad, qué soluciones de vida proveen unos edificios con apartaestudios minúsculos e impagables para el bogotano promedio, que inevitablemente serán utilizados para rentas cortas de turista que encarecen la vida para los que sí habitan ese barrio. La renovación urbana no puede limitarse a meter torres a lo loco y ya, sino que se necesita un enfoque patrimonial y que sí ofrezca soluciones de vivienda, no de turismo, y esto también implica mantener a la plaza de mercado como plaza de mercado. Las otras plazas de mercado en la ciudad no tienen un presente favorecedor tampoco. Empecemos con la más vieja. La plaza de mercado del barrio Las Cruces es la plaza más vieja que queda en pie en Bogotá. Este año cumplió 100 años de construida. Pablo de la Cruz, el arquitecto que diseñó mayoritariamente la plaza central de mercado en Bogotá, también trabajó en la construcción de esta plaza, por lo que es fácil ver cierta similitud en apariencia de la plaza demolida. Este es el estado en el que se encuentra, lastimosamente un reflejo del barrio mismo donde está. La plaza, al igual que el barrio, son también patrimonio vivo de la ciudad que pareciera estar cayéndose a pedazos, mientras que la industria de la construcción mete presión para la construcción de torres. Aunque en esta plaza sí existe aún la tradición del mercado, su estado es deplorable. Y lo triste es que esto no es exclusivo de la Plaza de las Cruces. Casi todas las otras plazas de mercado distritales sufren de un destino similar. El 7 de agosto, el 12 de octubre, Quirigua, Las Ferias, Restrepo, casi que todas están en condiciones subóptimas. Algunas tienen problemas de uso en sus inmediaciones, el entorno está roto y las calles son un desorden. Y a mi parecer, tienen horarios muy reducidos que hacen muy difícil la competencia con Frubers y supermercados privados. ¿Qué sigue? Ahora con lo que acabo de decir es muy fácil caer en la desesperanza, pero no todo está perdido. Yo siempre pienso que lo último que se debe perder es la esperanza, así todo parezca estar en contra. Hoy no existen planes a nivel distrito para replantear el modelo de las plazas o para restaurarlas, ni mucho menos para ampliar cobertura y construir nuevas plazas de mercado donde no las hay. Pero precisamente es esa inexistencia de planes lo que nos permite imaginar cómo queremos que sean las plazas de mercado en Bogotá en el futuro. Los mercados públicos, como dije al principio, son lugares netamente positivos para la ciudad. Son generadores de empleo, son una manera de unir al campo y la ciudad, impulsan la economía local, impulsan el turismo, aunque ojalá turismo positivo que no deforme el propósito de mercado, y son patrimonio de la ciudad. En Colombia pueden ser también retenedores del patrimonio y de los saberes artesanales y milenarios. Imaginemos ir a la plaza de mercado y además de conseguir víveres comunes podamos conseguir maíces, frijoles, papas, frutas que aunque son nativas a veces son difíciles de ver a la venta en Colombia, o alternativas de consumo de proteína o simplemente puntos de venta de arte o artesanías tradicionales. Unos buenos ejemplos de estos mercados alrededor del mundo son los mercados de Pike Place en Seattle, donde nació Starbucks, el mercado de Sao Paulo, el mercado de Santiago. Bogotá puede aprender de estos mercados, que sí son mercados, y saldar esa cuenta histórica que se tiene con las plazas de mercado en la ciudad. Mirando específicamente en qué se puede hacer además de lo obvio, que sería remodelar y restaurar las plazas ya existentes, lo primero sería abrir nuevos mercados en zonas sin cobertura. Chapinero es un candidato perfecto, por ejemplo. En el repositorio de la Universidad de los Andes vi este trabajo de grado que se hizo con diseños para esto mismo, la plaza de mercado de Chapinero, con unos detalles muy lindos, recolección de aguas lluvias, aprovechamiento de recursos, espacio público, amplias zonas verdes. Si se densifica más la localidad de Chapinero, que hoy es de las localidades más centrales y con mayor densidad de empleos, pero con menor densidad de habitantes, sería perfecto, incluso para quienes terminen trabajando en esa hipotética plaza. O en Suba, donde tampoco hay plazas de mercado distritales a pesar de ser la localidad con más habitantes, quizás cerca de la plaza fundacional, su propio centro histórico. A mí personalmente me gustaría también ver una nueva versión de la Plaza Central de Mercado de Bogotá, incluso en el mismo predio donde estaba antes. Eso es una opinión personal sin sustento técnico. Esta zona es compleja por 1000 razones. El comercio de San Victorino ya es abrumador, hay ciertos problemas sociales no muy lejos de allí, se han intentado hacer grandes obras y ha sido muy difícil, como el centro comercial mayorista de San Victorino, y para hacer una obra de esa magnitud se requieren estudios que van más allá del deseo particular. Pero solo como ejercicio de imaginación me gusta pensar en cómo se podría ver esta zona con la plaza de mercado. Hoy la Carrera Décima es un lugar muy poco habitable, lejos de la promesa de modernidad y gran ciudad con la que fue construida, y como ya he dicho antes, hoy está llena de basura.
Es imposible caminar porque el andén y el espacio público son bastante angostos. Los trancones son imposibles y permanece con muchísimos vendedores ambulantes, quienes no tienen condiciones laborales y que impiden el paso de los peatones. Pero no tiene por qué ser así siempre. Este es un diseño que ganó el Lápiz de Acero, un importante premio de diseño en la categoría Espacio Público. Se llama Revitalización de la Carrera Décima de Bogotá, eje articulador de las dinámicas urbanas multiescalares y que, entre otras cosas, propone una recuperación de la estructura ecológica, un tranvía que pasa por la carrera décima, recuperación del espacio para el peatón y calles flexibles que pueden intercambiarse como ejes peatonales y calles para tráfico mixto dependiendo de la hora del día y la cantidad de automóviles que pasen. No existe plan serio ni mucho menos para la implementación de este diseño, pero es una ventana a lo que podría ser el futuro de esta zona de la ciudad si se piensa a través de las personas. Con este tipo de desarrollos orientados al transporte público o TOD, Transit Oriented Development, creación de nuevas soluciones de vivienda, de equipamiento y de mejor espacio público, se puede pensar en cómo se puede integrar una plaza de mercado central que reivindique el comercio local, los saberes artesanales, los alimentos nativos y que sea impulsora de la economía y que también sea eje de memoria colectiva para que no nos olvidemos de la historia del comercio de nuestra ciudad y nuestro país. ¿Por qué no? Lo que quiero decir con todo esto es que se vale soñar. Lo maravilloso de las grandes ciudades es que nunca dejan de moverse, siempre están transformándose. Y nosotros tenemos derecho a soñar con que nuestra ciudad se transforma en una grande, una con grandes mercados, con arquitectura única, que nos recuerden nuestra historia y que nos ofrezcan mejor asequibilidad a todos.